Y había quedado en que José había hecho que Egipto sea una potencia económica y para sanear un poco, para salvarse de la hambruna, el pueblo de Israel había ido, el pueblo de Judá había ido a Egipto. Este pueblo, con el paso de los años, crece, se hace una multitud. Pasaron como 400 años y dice la palabra que ya el faraón actual ya desconocía absolutamente a los israelitas, de hecho eran esclavos. Dice la palabra que trabajaban para los egipcios, construían sus pirámides, sus templos, sus ciudades, estaban sojuzgados. El pueblo de Israel se había así un poco olvidado del Señor, porque obviamente después de tantos años y no tener un líder, no tener alguien que le hable del Señor, que le diga de dónde habían salido, sí, eventualmente se habían olvidado del Señor, aparte los hacían trabajar tanto que los tenían realmente mal. Dice la palabra que un día clamaron, se acordaron de que había un Dios y el Señor los escucha. Estos eventos suceden, según nos dice la Biblia, en la época del faraón Ramsés II, y dice la Biblia que en la ciudad de Ramasés, dice que ahí estaban, y el Señor se acuerda de estos y él levanta un líder en ellos. Este líder es Moisés, que fue también milagrosamente salvado de las aguas, de morir por orden del faraón. Creció entre la corte egipcia, se crió ahí hasta que se dio cuenta que algo andaba mal con toda esta situación de que los israelitas eran los esclavos y los egipcios los amos. Mata a un egipcio que estaba castigando a un israelita y tiene que huir durante 40 años. El Señor lo habla a través de una zarza y le encomienda la misión de liberar a su pueblo. Para poder hacerlo, bueno, Moisés, típicamente cuando el Señor nos pide algo, empezamos a poner algunos peros en la excusa y expuso de que él tenía problemas para hablar. Entonces el Señor le dijo, habla con tu hermano Aarón, él va a ser tu interlocutor. Hecho esto, ambos se presentan en el trono de Faraón. De hecho, se entiende que podría llegar hasta ahí Moisés, porque se había criado en la corte, lo conocían todos sabían quién era. Había sido un príncipe prácticamente egipcio. Se presentan ante el faraón y le dicen que liberara al pueblo, que lo dejara ir a adorar al Señor, a Jehová. Que lo dejara ir con sus animales, con su gente, a adorar al Señor al desierto. Obviamente el faraón, como nos cuenta la palabra, se niega. Y le expone que quién era él para erigirse como el líder. Moisés y Aarón le cuentan de que el Señor Jehová lo había encomendado, su Dios, a quien Faraón desconocía, le había encomendado la misión de liberar al pueblo, y le pide el Faraón una prueba. La prueba era alguna situación extraordinaria. Moisés tenía una vara que el Señor le había dicho, si te pide una prueba, porque sabía que lo iba a hacer, la vara se convertirá en serpiente. De hecho lo hace, tira la vara al piso, se convierte en serpiente y los magos, los hechiceros que tenía el faraón, hacen lo mismo con su vara. Pero ¿qué pasa? La vara de Moisés devora las otras. Esto subleva al faraón y dice la palabra que endurece su corazón. La advertencia es, deja ir a mi pueblo porque serán heridos tus primogénitos. Faraón endurece aún más su corazón y no solo que los hace salir de la corte, sino que le aumente el trabajo a los egipcios. Por ende, ahora empieza la obra de Dios, la poderosa obra de Dios, la maravillosa obra de Dios para liberar a su pueblo, mediante lo que se denominó las plagas de Egipto, que en otras versiones dicen maravillas, porque en realidad más que plagas eran maravillas que el Señor había hecho para liberar a su pueblo. Una de las primeras plagas, vamos a decir, como dice la palabra, fue la conversión del río Nilo en sangre, el agua en sangre. Dice que llegó Moisés con Aarón a la presencia del faraón, que estaba justo en el río Nilo. Podría estarse bañando, pero también algunas versiones indican de que como él se decía a Dios, se metía al río para cumplir con sus necesidades, para que nadie viera que ese Dios era de carne y hueso como cualquiera de nosotros y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Se presentan allí delante de él y le tocan el agua y se convierte en sangre. Esto era un
una grave afrenta para los egipcios, porque el río Nilo era el corazón de Egipto. Está Egipto situado en un lugar desértico prácticamente, y el río Nilo es el que le da vida, hace su industria, riega las tierras, fertiliza y permite que el comercio y el ganado y toda la vegetación crezca a su alrededor, y hace de que Egipto sea un país absolutamente próspero. Al convertirse en sangre, mueren los peces, se torna imbebible y no podían estar en él, era nauseabundo el olor. A esto se le suma de que los egipcios creían en un montón de dioses, el río tenía varios dioses que lo protegían y que estaban ahí. Dios le demuestra a los egipcios que era mucho más poderoso que cualquier dios que ellos decían tener, que nosotros sabemos que no existen. Dioses representados aún con figuras de animales, mitad animal y mitad humanos. La versión científica moderna, actual, dice de que el río justo que vino como un cambio climático y que fueron algas rojas que le llaman, o borgoña, y estas algas tiñeron el río de rojo y tienen toxinas, por ende, por eso murieron los peces, había cocodrilos, murieron los cocodrilos y todo ese desmán que se hizo en el río. Esa es la versión científica. La anterior es la versión que nos cuenta la Biblia de la maravilla del Señor. El faraón, lejos de ceder, endurece más su corazón, dice la palabra. Se le advierte, deja salir a mi pueblo a adorar al Señor para que no sigan otras calamidades. Siguen otras calamidades. El Señor le dice a Moisés que toque las aguas nuevamente y que se iba a inundar de sapos, la plaga de sapos, las tierras de Egipto. Aarón toca las aguas y se llena de sapos, empiezan a salir sapos, de esa agua roja empiezan a salir sapos, inundan todo, llenan todo, las casas, se meten en el palacio, no los dejan estar en ningún lado. Esto tiene un alto poder significativo en esta situación, en esta civilización, porque el sapo era sagrado, era un ser de dos mundos, decían, porque vivía en el agua y vivía en la tierra. Tenía su propia diosa también, que estaba simbolizada Het, con cara de sapo, cuerpo de mujer. ¿Qué pasaba? Cuando un egipcio mataba un sapo, una rana, un sapo, era condenado a muerte. Por ende, en esta situación inundado de sapos, no había forma. Algún egipcio, o todos o casi todos, iban a pisar sapo y matarlo. Por ende, estaban todos condenados a muerte. Eso toca la fe, la creencia del pueblo egipcio. Dios le va dando donde más duele. Dios va socavando sus cimientos. Esto provoca en ellos un gran desconcierto. No ablanda el corazón del faraón, quien se endurece más y dice, no van a salir. Está bien, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero no van a salir. Viene otra plaga más, que es la plaga de los piojos. Aarón, Moisés tocan la tierra donde estaban ellos frente al faraón y se levanta una nube de piojos que invade la región. Esto también tiene un gran significativo porque también había dioses para los insectos, los deja apagados, no pueden actuar, no actúan porque no existen. Dios dice, aquí estoy yo soy el único Señor, el único Creador. Imagínense lo que debe haber sido eso lleno de piojos todo. Toca también la parte religiosa de ellos, la parte de los sacerdotes, que era, para ellos hacer sus rituales a los dioses tenían que estar altamente purificados y no podían hacerlo con tantos piojos. Por ende, no podían ofrecerle a sus deidades, no podían ofrecerle el culto. Esto también tiene una explicación científica, tanto lo de los ranas como de los piojos. La ciencia dice que como el agua se había puesto con esta toxina tan venenosa, las ranas no tenían que comer, cómo sustentarse o cómo permanecer en el agua envenenada, por ende salían como locas a buscar alimento fuera del agua. Eso dice la parte científica. También dice que como después acaba la plaga de ranas, mueren un montón de ranas, se tienen que sacar, había olor inmundo, había putrefacción de la misma descomposición de los animales, lo que hace que también aparezcan los piojos. Esa es la versión científica de la justificación a ciertos hechos, ¿no? Faraón dice, bueno, está bien, pecamos, qué sé yo, pueden ir algunos, pero no todos. Se lo va manejando así como que va cediendo, pero no del todo, y Aarón y Moisés se ponen firmes y dicen, no, o sale todo el pueblo o no sale nadie,
y va a venir otra plaga más. Esta plaga es la de las moscas. Acá hay un cambio en el proceder del Señor, porque las primeras 3 plagas también afectó al pueblo de Israel, que habitaba la región de Gosén, apartado de la ciudad egipcia. En esta plaga, ya de moscas en adelante, el pueblo de Israel es apartado, es protegido. El Señor hace la separación. El Señor también obra en contra de creencias de los mismos dioses que creían ellos, que protegían los insectos y qué sé yo. Los deja apagados, estas moscas invaden todo. Imagínense, habían tenido rana, habían tenido piojos, ahora moscas, estaban prácticamente destruyéndose su economía, su civilización, su nivel de vida, su forma de vivir. Los egipcios eran una civilización muy limpia, trataban de ser muy pulcros ellos, y con todo esto era el caos. Las moscas los invaden. Faraón manda a llamar a Moisés, a Aarón, por favor, está bien, me equivoqué, por favor que se acaben las moscas. Y Moisés ora al Señor y el Señor retira las moscas. Volvemos a la justificación científica de estos eventos, es lo mismo que lo de los piojos. Había sido porque, bueno, donde hay putrefacción, donde hay suciedad, hay moscas. Estas moscas invadieron todo y fue un caos total. Seguimos adelante, Moisés sigue insistiendo, el faraón se sigue negando, por ende viene la plaga del ganado. El ganado también era considerado muy importante por la parte económica y también por una cuestión de fe. Los egipcios de alguna manera lo veneraban al ganado porque también sostenían su economía, porque era muy importante para ellos. El ganado dice que vino esta plaga que mata el ganado con una peste. La ciencia dice, bueno, debe haber sido la peste bubónica, una peste de los animales, peste bovina, perdón, debido a las moscas, debido al piojo, porque bueno, estos animales van transmitiendo enfermedades, por eso deben haber muerto los animales. El Señor fue el que castigó a los egipcios, acabando con su parte agrícola, digamos, ganadera y agrícola. Sigue la tosudez del corazón duro del faraón, sigue insistiendo, ya esta vez toma más preeminencia Moisés, ya directamente es él el que se encarga un poco más que Aarón de estar enfrente del reclamo de que permita salir a los hijos de Israel a adorar al Señor. Y viene otra plaga más, que es la plaga de las úlceras. Se llenan de úlceras, se llenan de granos. Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de egipcio, sus esclavos, su gente. Esto también trae aparejado un caos en la región. Ya la gente ya empieza a decirle al faraón qué pasa, que no lo deja ir. Los mismos sacerdotes del faraón le dicen, aflojemos un poquito, déjalos ir, pero faraón no quiere. Siguen las plagas, siguen las advertencias y aparece la plaga de granizo. Dice también que el granizo, una tormenta impresionante de la nada, y cayó granizo que destruyó lo que había de sembrado, mató animales, mató hasta gente. Pero hay una parte importante, que es que Dios dice a todo aquel que me escucha, protéjase, retírese, protéjase. O sea, nos está diciendo la palabra que el Señor emitió su juicio, pero que dio la opción de que lo escuchen, y que aquel, y les advirtió, aquel que me escucha, protéjase. Seguramente hubo egipcios que lo hicieron y salvaron sus ganados, salvaron sus bienes, pero la mayoría seguramente no. Este granizo también dice que cayó hasta con fuego. Bueno, la versión científica es de que hubo una erupción del volcán Tera en esa zona, cerca a 800 kilómetros de Egipto, lo cual provocó que las cenizas volcánicas se elevaran a la estratosfera, se unieran con las nubes de una tormenta y por ende, aparte de caer granizo de hielo, caía como granizo, pero la roca ígnea caía y se hacían como piedras de fuego. Esa es la explicación científica. También podría ser una tormenta altamente eléctrica con rayos que hubieran caído. Siguen los acontecimientos. El faraón en algún momento dice, sí, he pecado contra el Señor, vayan los hombres, oren por mí.
Fíjense en la evolución, ¿no? Cómo el faraón de alguna manera va reconociendo, pero era tal su soberbia, su negación. Bueno, él se había siempre erigido como un dios, él era un dios para los hijos de Ra, el dios del sol. Por ende, no podía aceptar que hubiera otro dios. Vuelve Moisés a advertirle que iba a pasar cosas peores y viene la plaga de langosta. Viene azota una manga de langostas, que se dice manga, que viene a ser una cantidad inusual de langostas, y devora lo poco que iba quedando de la vegetación. Dice que cuando hay estas situaciones con langostas, en minutos devoran toda la vegetación que hay, en minutos. Dejan un desierto. Bueno, eso pasó en esta oportunidad. Invadieron las langostas. Llama el faraón a Moisés, viene Moisés, ora con el Señor, le pide que ore, que está bien, que se había equivocado, ora el Señor para la langosta, pero faraón sigue con su corazón duro. La versión científica dice que también, provocado por el cambio climático de esta erupción del volcán Tera, se provocaron vientos inusuales y las langostas aprovechan esos vientos, viento del este, dice la palabra, trajo la langosta, y cuando Moisés oró, fue viento del oeste y se llevó la langosta. La versión científica dice que eran esos cambios climáticos que favorecieron la alta humedad debido al calor de la tierra, que vinieran langostas. Las langostas tampoco consiguen doblegar, o por lo menos ablandarle el corazón a Faraón. Y acá viene también ya cuando Dios anula al dios más grande que tenían los egipcios, que es el dios Ra, que es el dios del sol, el que ilumina todo, del quien desciende el faraón, porque viene la plaga de tinieblas. Se oscurece todo, nadie puede ver prácticamente al que tiene al lado. Durante 3 días dice que Egipto estuvo en la oscuridad total. La diferencia es que el pueblo de Israel sí tenía luz. Estaban apartados en Gosén, ¿lo recordó? Ellos sí tenían luz. Es como que Dios hizo la diferencia entre su pueblo, en aquellos que creían y aquellos que no. La explicación científica, volvemos al volcán, es que las nubes de ceniza oscurecieron de tal forma el cielo que se hizo prácticamente de noche en el territorio egipcio. Otra versión podría ser, dicen que puede haber sido un eclipse, aunque un eclipse no dura 3 días forzosamente. Otra versión también podría haber sido de tormentas de arena, esa que a veces hasta se ven en película, que viene como una cosa impresionante de arena que durante 3 días tapó todo y no se podía ver nada. Esa es la parte científica, ¿no? Sigue el corazón endurecido del faraón. Sigue sin querer reconocer de que hay un Dios mucho más poderoso. Ya Egipto está en una debacle, ya está bastante golpeado, bastante azotado. Podemos entender que los israelitas, los hebreos de ese momento, estaban un poco ya más confiados en el Señor, porque seguían todavía sojuzgados, seguían todavía aprisionados, seguían esclavizados. Y acá viene el gran anuncio que ahora ya es una intervención directa del Señor en la situación, que le anuncia a Moisés que por no cambiar iba a venir algo peor. ¿Qué hace el faraón? Le dice, lo echa. Te vas porque la próxima vez que vea te mando a matar. Moisés está bien, dice, no vamos a ver más. Y se retira. Viene lo que se denomina la muerte de los primogénitos. Y acá hay algo que se conmemora hoy, la Pascua. Esta Pascua que nace en este evento, porque el Señor manda al pueblo de Israel, a los hebreos, a matar cordero y a pintar con la sangre de los corderos los dinteles. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pase de largo y no afecte a los primogénitos hebreos. Allí nace la Pascua. Esta Pascua es un tipo de lo que sería Cristo para nosotros hoy, en la cruz. La sangre de Cristo nos libera de la muerte eterna. Este ángel de la muerte pasa y efectivamente cumple su cometido. Mata a todos los primogénitos, dice la palabra, de los hebreos, de los egipcios, mata hasta los primogénitos de los que están presos, de los que son sirvientes, mata a todos los primogénitos. La importancia de este evento es que los primogénitos para los egipcios, o en esa época por lo general, eran los que heredaban todo, los que ocupaban los mejores cargos, eran el futuro de una civilización. Les pega donde más duele, en el futuro. Les pega en donde ellos saben que el día de mañana es como que se le acaba todo.
El Señor pega allí donde más duele, pero resguarda a los suyos. Por supuesto, la parte científica es muy difícil de que explique esto, pero intentan. Dicen que la erupción del volcán liberó monóxido de carbono, y este monóxido de carbono, por ser un gas pesado, iba al ras del suelo. Y como los primogénitos tenían la posibilidad o el privilegio de dormir en planta baja casi al ras del suelo, como este gas se manejaba por el ras del suelo, los envenenó. Fíjense la parte científica, ¿no? Es como que le rebuscan algo para ver, justificar y no querer aceptar estos milagros del Señor. Otra también tirada de los pelos, según yo, es que lo poco que había quedado de la agricultura, de las cosechas, estaba contaminada por el río, porque tenía toxina, estaba envenenada. Y los primeros que podían tomar de eso eran los primogénitos, por ende fueron los que se envenenaron. Pero también dice que la palabra dice que hasta los primogénitos de los animales murieron, por ende no le veo ese razonamiento, no tiene lógica, porque los animales no le decían a su primogénito, anda conmigo primero, después el resto. Son animales. ¿Y por qué hago esta comparación entre la parte científica y la parte que la Biblia nos habla, que la palabra del Señor nos cuenta? Porque es la razón del hombre, siempre buscando justificar y buscarle la vuelta a todo lo que Dios quiere hacer y hace por nosotros. Pero, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que si unimos una parte de la parte de la Biblia, la maravilla de Dios, lo que nos cuenta el Señor, lo que nos relata, con la parte científica, es una maravilla de Dios igual. Porque así fuera cierto lo que dicen los científicos, los estudiosos, aquellos que estudian las civilizaciones antiguas, así fuera cierto, es Dios quien maneja todo. Es Dios quien hace todo. Fíjense que hay una cronología en todos los eventos, desde el primero hasta el último. Uno tras otro. Hay una cronología que solo Dios puede hacer. Hay una razón de cada evento que solo Dios podía provocar. Hay una razón de cada situación que solo Dios lo podía manejar. O sea que no importa que sea científico o no importa que sea la palabra de Dios, es de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Se hace su voluntad y Él obra por su pueblo. La palabra nos dice entonces que el faraón ahí sí decidió que saliera el pueblo de Israel, que se fueran, y de hecho Dios le había dicho al pueblo de Israel que iban a salir hasta con plata, vamos a decir, actual. Los israelitas le daban sus bienes, le daban cosas, le daban oro, alhajas, joyas, para que se fueran. Cosas que después se usarían para el templo. Y se fueron, salieron de ese lugar, salieron libres, preparándose para una travesía kilométrica de años, debido también a la falta de madurez del pueblo que venía de mucha esclavitud, y el Señor los preparó para lo que sería entrar a la tierra prometida y empezar a elegirse como ese pueblo elegido que Él quería. Hasta aquí vemos cómo Dios ha obrado permanentemente para su pueblo. Podemos traerlo al tiempo actual tranquilamente y así de esa forma obra Dios con nosotros. Dios está esperando, muchas veces nos pasan cosas y Dios está esperando nuestro clamor. Simplemente que levemos nuestra mirada hacia Él. Dios está esperando. No es que esté ausente, no es que no le importa, no es que no quiera. Pero el primer paso lo debemos dar nosotros. Tenemos que hacer como ese pueblo de Israel que clamó al Señor. Y dice la Biblia que el Señor lo escuchó y comenzó a obrar. Suceden situaciones en nuestra vida, como en todos tenemos situaciones en las que tenemos que clamar al Señor, orar a Él, pedirle, y Dios va a actuar. No de la forma que nosotros querríamos, porque fíjense que Él no obró directamente. Podría haber sacado ese faraón, podría haber puesto otro faraón, podría haber levantado un ejército multitudinario y derrotar rápidamente a los egipcios, podría haber hecho 1000 cosas así, de un soplo sacarlo. Pero sin embargo el Señor lo fue haciendo a su manera, paso a paso. Porque también quería presentarse a sí mismo, se presentaba como el Dios único y poderoso, porque había muchos dioses, civilizaciones que creían en una infinidad de dioses. Dios dijo, acá estoy, yo estoy presente. En esta obra Dios dijo, yo soy el Dios, el único Dios, el verdadero Dios, y este va a ser mi pueblo. Este va a ser mi pueblo, el pueblo que cree. Podemos pensar también que cuando el pueblo de Israel se fue, muchos egipcios se fueron con ellos y pasaron a formar parte de alguna manera de ese pueblo elegido, por creer. Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. A veces nos permite que las situaciones que nos pasan nos golpeen duro.
En su obrar hay veces que también nosotros salimos de alguna manera golpeados o tocados. Fíjense que las 3 primeras plagas tocaban también al pueblo de Israel, a los hebreos. El agua, los piojos, las ranas. Invadieron también Gosén, los lugares que estaba Israel. Después los separó. Después Dios obra y dice, bueno, hasta aquí has sufrido bastante, o hasta aquí has pasado, o hasta aquí te he dado la elección, o hasta aquí te he preparado para lo que va a venir ahora. Clamaste, me pediste, y ahora viene la liberación real. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a creer. Dios hace maravillas diariamente en nuestra vida, cosas que, la verdad, pasan desapercibidas a veces por lo rutinario, por lo cotidiano, pero Dios va haciendo cosas maravillosas en nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. Dios fue haciendo cosas maravillosas en esa región contra los egipcios, pero a favor de los hebreos. Y a veces no nos damos cuenta. A veces permitimos que las situaciones nos lleven a tal superación, nos invada el desazón, la tristeza, la desesperación, la angustia. El decir, ¿dónde está Dios que no me ayuda? Y Dios está obrando permanentemente. Dios está haciendo cosas que por ahí ni cuenta nos damos. Por ahí Dios ha obrado y ha hecho, nos ha liberado de un accidente, por ahí Dios ha hecho, ya hay una sanidad en camino, por ahí ya hay, ¿por qué no?, un trabajo en camino. Dios está obrando, solo debemos creerlo. Y creer, como pasó con los israelitas, cuando les dijo, señores, va a haber una plaga, una muerte de primogénitos, pero los que creen en mí se van a liberar si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos está diciendo la palabra a nosotros? Que tenemos que creer, por supuesto, pero sobre todo tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice diariamente en su palabra, y digo diariamente para aquel que lee, que la busca, que la estudia, que quiere saber un poco más. Diariamente digo porque también Dios nos habla a través de las personas que tenemos al lado, nos habla hasta de aquel inconverso, del que no cree. Dios está hablándonos permanentemente. Hay que creer en Dios, pero también hay que obedecerle. Si no hay obediencia, no hay salvación. Y no es obedecer a los hombres, porque muchas veces se confunde, no es obedecer a los hombres, es obedecer a Dios. Ese que uno clamó, ese Dios que está esperando esa comunión, esa comunicación diaria con nosotros. Ese Dios que quiere decirnos, bueno, haz esto, haz aquello, y yo te voy a ayudar. Ese Dios que dice, no importa lo que crean otros, no importan los dioses que tengan, no importan los santos que tengan, no importa lo que crean los otros, no importa los amuletos que tengan los otros. Vos créeme a mí. Ese Dios es el que tenemos que creer nosotros. Ese Dios es el que nos va a liberar como al pueblo de Israel. Ese Dios es el que nos va a hacer caminar por el resto de nuestra vida a partir de que nosotros fuimos obedientes y liberados, nos va a hacer caminar el resto de nuestra vida hacia la tierra prometida. Esa tierra que Dios nos tiene preparado a todos, como dice la palabra. Esa ciudad increíble que Dios nos tiene preparado. Pero en ese caminar no sabemos el tiempo y no sabemos lo que puede pasarnos. Pero Dios siempre está ahí, porque Dios no dejó nunca a su pueblo y no lo deja. Siempre la presencia de Dios los guiaba. De noche y de día, de noche con luz y de día como un tornado que los guiaba. Dios nos proveía, siempre Dios nos va a proveer cuando nos hace falta. No quizás de la forma que queremos, pero nos va a proveer ese maná que les daba. Estaban cansados del maná, bueno, acá tienen codornices, empánchense, le dijo. Acá tienen carne, quieren carne, acá la tienen. Así obra Dios. Ese es el mensaje que Dios nos da con todos estos relatos. El libro del Antiguo Testamento es bellísimo, de punta a punta. Nos muestra ese Dios que desconocemos muchas veces. Nos muestra ese Dios que estaba preparando a su Hijo para manifestarse un día como hoy. Para que sea ese Hijo que nos libere por su sangre, ese Cordero que nos salve de la muerte espiritual. Y muchas veces de la muerte en vida también, porque nos dejamos caer, nos deprimimos, nos tiramos, nos echamos al abandono literalmente. Pero debemos creer, debemos pedirle a Él y Él siempre va a estar ahí con nosotros. Así que yo los aliento y me aliento a creer en el Señor. No importa la esclavitud que le llamemos, si es una situación X, enfermedad, tristeza, abandono, no sé cuál es tu problema, cuál es la esclavitud que tengas. Pero clama al Señor, pedile a Él porque no hay otro.
No hay otro Dios, nadie te va a ayudar, nadie va a venir a liberarte. No estés esperando calladito que se arregle solo. No te vas a liberar, Dios te va a liberar. Dios está esperando que le pidas, está atento a nuestro clamor. Dios está esperando que le pidamos. Hay situaciones que nos llevan a todo, que nos agobian, que nos cansan, que nos entristecen. Pero con Dios todo es posible. Él nos va a liberar, Él va a hacer hazaña, Él va a hacer milagros en nuestra vida. Quizás no nos demos cuenta, pero el día de mañana cuando estemos frente al Señor, Él nos diga, mirá todo lo que hice por vos. Mirá todo lo que hice, lo único que tenías que abrir eran tus ojos espirituales. Y darte cuenta que yo siempre estuve ahí ayudándote, siempre estuve ahí. Como esa que supe leer hace mucho, quizás ustedes también, que un hombre iba caminando por la playa junto al Señor, se veían detrás de ellos a medida que avanzaban 4 huellas de sus pies, de sus pasos. Y de repente el hombre se da vuelta y ve dos huellas. Lo busca el Señor hasta que lo encuentre y le dice, Señor, ¿pero qué pasó? Pasé momentos difíciles, pasé momentos de tristeza, pasé momentos de soledad y me dejaste solo. ¿Qué le dice el Señor? No, en esos momentos no te dejé solo, era yo el que te cargaba, era yo el que te llevaba, porque vos no podías solo. Por eso se veían 2 huellas. De esa forma actúa el Señor. Los invito a que se pongan de pie.